ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Para Radio Católica Mundial, y hoy vamos a ver algo muy interesante, cómo compaginamos el estar en el mundo, que obviamente estamos viviendo en este mundo, pero tenemos que saber desvincularnos de aquello que no nos lleva a Dios o nos incita a pecar. Bueno, y les tengo unos invitados muy especiales, pero primero vamos a saludar a nuestros compañeros técnicos. Aquí en Barcelona, en España, Carlos Quequesana, y como siempre en conexión con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, en Alabama, Jorge Graña. Bueno, antes de conectar con nuestros invitados, lo digo nuestros porque son un matrimonio muy especial, ya lo verán, vamos a decir las preguntas del concurso de esta semana ya algunos han ido respondiendo, pero para que lo sigan haciendo. Primera pregunta. Los documentos de la Iglesia llevan un nombre en latín. ¿Qué significan las palabras Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral del Concilio Vaticano II? Segunda. ¿Qué santo fue condenado a muerte por Enrique VIII de Inglaterra por reprocharle su injusto divorcio y nuevo casamiento? Y la tercera, ¿qué evangelistas narran la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén antes de su pasión y resurrección? Bueno, ahora sí, no se imaginan a dónde nos vamos. Nos vamos a América, a nuestro querido Perú, ese Perú que tanto queremos, tan católico, y se mantiene católico. Y allí, en la ciudad de Lima, estamos en conexión con un matrimonio, Henry y Paola. Primero los presento. Ellos son de Colombia, pero llevan mucho tiempo de misioneros en el Perú y son maestros en artes escénicas. Tienen 6 hijas, imagínense qué bonito. Y ellos, por eso los tenemos en el programa, imparten charlas a matrimonios sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y estas charlas las suelen impartir en Perú. También viajan a Nueva York, a Carolina del Norte y a Miami, y allí ellos pues suelen congregar a matrimonios para darles estas charlas de formación. Y hoy los tenemos con nosotros porque vamos a ver un tema muy interesante, que no es solamente para religiosos, consagrados, sacerdotes, es para todo bautizado, que hemos titulado el programa En el mundo sin ser del mundo. Bueno, los voy a saludar, yo hace mucho tiempo que los conozco. Henry y Paola, bienvenidos al programa. Hermana, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todo este equipo del programa Con los Ojos de María, el sentido del agradecimiento con usted y bueno, y con todo el equipo allí de Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial tanto para Carlos en Barcelona como para Jorge Graña en los estudios allá en Radio Católica Mundial. Bueno, un saludo a todo el equipo de Radio Católica Mundial y a usted, hermana, gracias por invitarnos y a todos los oyentes. Bueno, y no será la primera vez porque ya los tengo fichados, ya no se escapan del programa, porque me parece que estos temas que vamos a estar viendo con Henry y Paola en los programas que vamos a hacer con ellos, creo que nos van a venir muy bien porque ellos son casados, tienen 6 hijos, viven en el mundo, pero también viven de una manera
no rara, eso lo sé, no rara, sino que quieren ser fieles al Señor y entonces no se pueden inmiscuir en cosas que me ofrece el mundo y que me llevan a pecar. Bueno, pues ya con la formación tan buena que tienen en todo lo que son estas charlas a los matrimonios, les quería preguntar a Henry y Paola lo primero, ¿cómo se puede explicar esto de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Tampoco nos podemos ir a un monasterio si somos laicos. ¿Cómo lo podríamos explicar para que nuestros radioyentes que ahora nos están escuchando lo puedan entender? Muy bien, creo que es importante poner un contexto que por lo menos todos los creyentes lo hemos recibido en una catequesis. Nosotros entendemos, digamos, para abrir el tema, que nos dice la fe que tenemos 3 grandes enemigos: mundo, demonio y carne. Hoy queremos hablar uno de esos enemigos, que es el mundo. Pero como usted bien dice, hermana, no podemos tomar, digamos, el término del mundo como un aspecto solamente negativo. Por un lado, porque se nos recuerda que vivimos en este mundo aunque no somos de él. Pero también es importante tener el contexto de lo que significa mundo. Entonces, uno puede empezar a reflexionar sobre el hecho de que Dios hizo todas las cosas buenas desde el origen y hizo la creación. Este sería como un primer significado de lo que nosotros debemos entender como mundo, que Dios lo quiso positivamente y nos dio la creación. Entonces el mundo como cosmos, el mundo como creación, y esto ha sido muy bueno y debe estar en nosotros como un sentido de gratitud enorme de que Dios haya querido darnos el mundo como un espacio. A mí me gusta muchísimo una expresión que utilizó el Papa Benedicto XVI cuando dijo que el mundo, la creación, es el ámbito que Dios ha creado para contar la historia de amor entre Dios y los hombres. Me pareció bellísimo. Qué bonito, Henry. Es precioso, porque entonces nos ha dado un lugar para que podamos contar esta historia de amor. Obviamente, sabemos desde el principio que pues no escogimos el camino correcto en el uso de nuestra libertad, y desde que entra el pecado original en nuestra vida con nuestros padres Adán y Eva, entonces entramos a este otro concepto de mundo que se conoce como el concepto de mundo pecador. Sí. Entonces, claro, entra allí el pecado, entra la concupiscencia y entra la caída de la humanidad, donde está este mundo pecador. Pero sin embargo, lo bonito es que el Señor expresa su amor tan grande por nosotros, que quiere salvarnos, que quiere elevarnos a ese nivel de encuentro con Él, y no nos deja simplemente a la deriva de nuestro pecado, sino que nos quiere elevar. Entonces ese es este otro concepto de mundo pecador, que es la historia. Cuando entramos en la historia que conocemos de todas las generaciones, donde nacemos con ese pecado original, pero sabemos que con el bautismo pues nos es quitado el pecado, aunque no la tendencia. Y finalmente, un concepto que es el mundo enemigo, es decir, cuando nosotros entramos en todo, o aceptamos por lo menos vivir en un mundo donde el dominio lo ejerce el otro de los enemigos del hombre, que es el demonio, sobre la tierra y sobre los mismos hombres. Cuando a nivel de la cultura, a nivel de todas las dimensiones sociales, políticas, se ejerce el dominio del demonio, y nosotros no solamente le aprobamos, sino que nos sentimos contentos de vivir en eso. Y este es tal vez el factor más negativo, ¿no? El mundo como enemigo. Entonces, claro, si tenemos en cuenta todo este panorama de lo que significa el mundo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Cuál es el mundo que como familia, que como padres de familia, con nuestros hijos, estamos enseñándoles y estamos viviendo? Porque es difícil poder decirle a nuestros hijos que nosotros, aunque vivimos en el mundo, no queremos ser del mundo en cuanto a ese factor negativo, si en nuestra vida práctica estamos haciéndolo totalmente al contrario, ¿no? Así es. Hermana, yo pienso un poco en nuestra conversión. Sí. Contarles a nuestros oyentes que nosotros somos maestros en artes escénicas y que tuvimos una conversión. Nosotros nos conocimos en la universidad, estudiamos teatro
y éramos dos personas totalmente alejadas de Dios, muy mundanas. Este es un término que debemos como tenerlo muy claro, pues éramos personas apegadas a esa lógica del mundo, a esa lógica del egoísmo, a la lógica de que en esta vida solo hay que pasarla bien, pasarla rico, gozar. ¿Y qué me importa el prójimo? Entonces íbamos así por el mundo hasta que llegó un momento de quiebre, un momento de stop, y fue el momento de nuestra conversión. Nosotros nos convertimos siendo novios y estábamos muy imbuidos en el mundo y en un mundo de pecado, bastante pecado. Entonces, cuando uno tiene la conversión y conoce quién es aquel que te está llamando y en el fondo, quién es aquel que te está amando, ya en nuestro caso fue a través de la Santísima Virgen María que nos llevó a Cristo, pues uno empieza a decir, un momento, estoy conociendo algo hermoso, estoy conociendo una manera de comportarme diferente, que en el fondo podríamos decir, estoy conociendo un amor diferente, un amor diferente. Entonces, claro, nuestro Señor nos lleva a su evangelio, nos lleva a los sacramentos y nos lleva a entender la máxima, una de sus frases máximas, ¿no? Que es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces empiezas a entender que la lógica, que en el mundo no se ama como Cristo ama, porque Cristo te lleva a entregar la vida por el otro. De hecho, nosotros dos vivíamos en unión libre y cuando nos convertimos, a los pocos meses nos casamos porque entendimos que estábamos llamados a vivir el amor de pareja y después el amor esponsal como Cristo quería que lo viviésemos, como el plan que Dios tiene para la pareja humana. Entonces sí, es bueno conocer a Cristo, que Cristo es indispensable en la vida para saber si vivo una vida de egoísmo o vivo una vida de entrega y de donación. Qué bonito, Paola, me encanta. Es que Paola es muy, bueno, y Henry también, por supuesto, pero ya la están escuchando, es muy sincera y además eso es agradable a Dios, esa verdad, la verdad, verdad pecaminosa de lo que he sido, de lo que somos todos, y la obra tan grande que Dios hace en nosotros por misericordia, porque Paola, antes de hacer la primera pausa que solemos en el programa, vosotros cuando estabais viviendo, perdón que lo diga así, mundanamente, pero es así, uno pues dice, así. Pues es verdad, mundanamente, ¿os imaginabais que ibais a dar un giro de 180 grados en vuestra vida, Paola, o no? No, hermana, jamás, jamás. De hecho, cuando yo llego a NSE allá en Bogotá y tengo una especie de dirección espiritual, es increíble que el sacerdote, la primera pregunta que me hace es, ¿usted quiere ser santa? Ay, tú ni idea de eso, ¿no? O sea, me cogió a quemarropa como, y yo venía del mundo, hermana, o sea, yo venía totalmente ignorante y me hace esa pregunta y yo quedé como... ¿Y qué dijiste? Y yo le respondí, ¿qué dijiste, Paola? ¿Es que acaso yo puedo ser santa? Yo puedo ser santa porque me consideraba una miseria, estaba en ese proceso de conversión también. Yo puedo ser santa y me dice, pero claro, todos estamos llamados a la santidad. Y le dije, bueno, pues entonces sí quiero. Y es así. Y yo estoy llamada a ser santa, yo que me considero de lo peor, pues adelante, aquí estoy, ¿no? Y así empecé como una vida enfocada, digamos, teniendo en cuenta que Dios me quería con Él en el cielo. Entonces, y así vamos por la vida, ya pues el hecho de, ya vino después querer ser misioneros, la apertura a la vida, pues es que eso nos lo fue dando el mismo Dios, ¿no? Y podríamos decir, ya no somos del mundo, sí,
estoy luchando, estoy criando hijas para que no sean mundanas y que enfoquen su vida hacia Cristo, que nos lo va a dar todo y no nos va a quitar nada. Muy bien, y lo que dice Paola, enfocar la vida. A lo mejor Dios la llama a la vida consagrada, pero también a formar un matrimonio santo, por supuesto. Y qué bonito lo que ha dicho Paola cuando el sacerdote le preguntó, ¿tú quieres ser santo? Es que todo, no es que yo quiera o es que es un deber, debemos ser santos como Jesús nos dijo, porque esa es nuestra misión como bautizados, llegar a esa santidad, a esa unión con Dios, que no solamente es los consagrados, sacerdote, es todo el pueblo de Dios el que tenemos que llegar a esa santidad que es imitar a Dios en esa perfección, aunque estamos en el mundo, claro, eso lo sabemos de sobra, pero no nos tenemos como que inficionar de estas cosas mundanas que nos llevan al pecado. Bueno, vamos, ahí se está poniendo muy interesante el programa. Yo que los conozco a los dos, los conocí allí en Bogotá, me encanta porque cuando los conocí, bueno, ya parecía que los conocía de toda la vida. Empezamos a hablar así como si nos conociéramos, bueno, de hace años y casi nos acababan de presentar. Así que con esa transparencia que da los que están en el Señor por pura misericordia, es todo transparencia y es todo ese cariño sano y santo entre los que están en este camino. Bueno, vamos a tener la primera pausa porque luego nos van a explicar ellos cómo se nos pega a nosotros eso de lo mundano, porque ciertamente se nos pega, y el que diga que no, bueno, que tire la primera piedra. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, ahora les quería preguntar a Henry o a Paola, indiferentemente, ¿cómo nos influye? ¿De qué manera? Porque lo podemos decir así en abstracto, sí, el mundo nos influye, pero ¿cómo en la realidad? Porque a lo mejor uno está tan acostumbrado a vivir mundanamente que dice, bueno, a mí no me influye nada el mundo, pero en cierta manera sí, y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos porque en eso somos expertos, en engañarnos y ponernos una venda en los ojos. Bueno, ¿cómo nos influye el mundo en el sentido malo, no en el sentido bueno de que Dios nos ha creado y nos ha traído a este mundo? Sí, hermana, lo que sucede es que, como decíamos anteriormente, desde el pecado original tenemos una tendencia. Sí. Y qué duda cabe que nuestra tendencia siempre es hacia lo más fácil, hacia lo más cómodo. La naturaleza humana ha quedado con esta tendencia. Y entonces, claro, el mundo en ese sentido negativo, como usted bien lo indicaba, nos pone una atmósfera y un ambiente donde podamos vivir eso. Porque, como dicen las Sagradas Escrituras, pues el mundo atrae a los que los denomina los hijos del siglo, ¿no? Sí. Nosotros somos los hijos del siglo, como dicen las Escrituras, en la medida en que nos conformamos con ese mundo que nos lo pone fácil, que nos pone las satisfacciones, que nos quiere hacer vivir ese mundo material, pero que no nos quiere hacer trascender, que quiere instalar el cielo aquí en la tierra, pero nos dicen no existe verdaderamente un cielo, no hay un Dios ni una vida eterna. Entonces, claro, muchas veces lo hacemos por desconocimiento, pero muchas veces también tenemos el conocimiento e igual nos instalamos aquí en este mundo. Y tenemos como dos posibilidades, ¿no? Generalmente que son una respuesta natural. O me conformo con este mundo. Yo alguna vez escuchaba que no hay peor tiranía que cuando esa tiranía se me impone y yo estoy a gusto con ella. Sí. Entonces, a veces nos conformamos, pensamos que desde que nos den, como se dice desde la antigüedad, pan y circo, que se sigue presentando esa realidad de hoy, antiguamente allá en esa Roma, pan y circo, es decir, que me den de comer y que me den entretenimiento, yo estoy tranquilo, no necesito más,
no necesito que nadie me diga del cielo, yo estoy muy contento con eso y me conformo con eso que me da el mundo. O también puede haber una total insatisfacción de lo que este mundo me da, que es como, digamos, otra perspectiva de acomodarse al mundo, pero esta vez en cuanto a una rebeldía. Sí. Me rebelo contra todos los parámetros del mundo, me parece que este mundo no colma mis expectativas, pero entonces decido hacerlo muchas veces por los medios equivocados, por la violencia, por el hecho de una rebelión constante a todo lo que implique, no sé, participar en cosas de la ley, del Estado. Sí. Todo es una rebeldía. Y entonces en estas ambas actitudes nos olvidamos de que existe un Dios y de que existe unos dones que Él nos ha dado y un futuro y una esperanza que Él quiere que nosotros cumplamos. Dios nos ha dado a cada uno de los seres humanos una misión y se nos olvida preguntarle. Esto lo decimos siempre con Paola a veces cuando hacemos charlas con las familias, y es que nosotros lo único que le pedimos a nuestras hijas que se pregunten en la vida cuando hagan oraciones: Señor, ¿qué quieres de mí? Nosotros somos misioneros, la misión no la ha dado Dios a nosotros, es lo que Dios nos ha pedido y estamos intentando responder, pero somos conscientes de que con todo y que criamos a nuestras hijas en este espíritu de la misión y en este espíritu de la fe, ellas van a tener que dar una respuesta personal a Cristo, porque como dice el Papa Benedicto, el cristianismo es un encuentro personal con Él. Así y entonces, es. Para poder responder a eso, hay que preguntarse: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Pero muchas veces esa pregunta se la hacemos al mundo y nos acomodamos con lo que el mundo nos da. El mundo nos pone parámetros de comportamiento, parámetros en la cultura, y nos acomodamos y vamos como en automático. No reflexionamos y nos preguntamos si eso que estamos haciendo en el mundo verdaderamente lo quisiera Dios, o incluso lo quisiéramos nosotros. Es que ni siquiera nos preguntamos eso. Así Entonces, es. Yo creo que esas son como las maneras como nos vamos adaptando a este mundo y vamos perdiendo ese camino verdadero, que es el camino de la verdad y de Dios. Otra cosa importante, es bueno como esquematizar que el mundo, digamos, ese mundo enemigo, no estoy diciendo que todo el mundo sea malo, pero sí estoy hablando del príncipe de este mundo, el demonio, que siempre me está llevando al egoísmo. Así es. En cambio, el amor de Cristo siempre me está llevando a la caridad, al servicio, a la entrega. Yo pienso que hablemos del matrimonio, de la crianza de los hijos. Un matrimonio que tiene esto claro, siempre en la mirada, en el entregarse, va a ver en el otro una persona. Pero si yo soy un mundano, voy a ver en el otro un objeto y una cosa. Entonces, lamentablemente, hay buenos matrimonios que viven ese amor hacia afuera. ¿Qué quiere decir hacia afuera? Que se alimentan del amor de Cristo, pero lo comparten. Ese amor que Dios te da, ese amor que tú pides en la oración: Dios mío, ayúdame a amar como tú amas, y que yo pueda amar así a mi marido, que yo pueda amar así a mis hijos. Entonces, eso es hermoso, ¿no? Que yo pueda salir de mí y entregar el amor que Dios me ha regalado en la oración. Pero ¿qué pasa con el mundo? Que yo puedo tener un sentido, sí, del amor, del cariño, pero siempre buscando mi satisfacción propia, siempre buscando mi gratificación personal. Entonces me quedo en el egoísmo, y muchos matrimonios viven así. Como dice el Papa Juan Pablo II, el matrimonio se ha convertido en la unión de dos egoísmos. No hay donación, no hay comunión. Entonces, aquí podemos dar un ejemplo, y lo peor de todo, queridos oyentes y hermana, es que si el matrimonio es egoísta, pues imagínense cómo será la crianza de los hijos. También los hijos van a ser egoístas y van a querer todo para sí mismos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuál será el resultado? Que un matrimonio que se dona, que comparte, que sale de sí,
pues va a sentir libertad, una verdadera libertad, va a sentir paz interior, va a haber una verdadera intimidad entre esos esposos. En cambio, si yo vivo usando a las personas, gratificándome solo de ellas, usándolas, pues voy a llegar a la adicción, voy a llegar a un vacío moral, voy a llegar al frustramiento. Veamos la sociedad en la que estamos viviendo, veamos la sociedad en la que estamos criando a los hijos y estamos luchando mucho. Es un reto hoy en día, pues que estamos del otro lado, estamos lamentablemente viviendo la vida pues con ese egoísmo, ¿no? Y estamos viendo adicciones, frustraciones, aislamiento, y que estamos presenciando la destrucción de la familia y la destrucción de nuestros propios hijos. Esa es la verdad. Sí, yo les quería preguntar a Henry y Paola, cuando ellos dieron ese paso, que es pura gracia, uno naturalmente no da un paso de cambiar la vida en cuanto a lo mundano, ¿no? Aunque estamos en el mundo, pero se puede vivir, hay santos laicos, matrimonios santos, como los papás de Santa Teresita de Lisieux. Cuando ustedes, Dios los tocó en el sentido de un cambio de vida, aunque seguían en el mundo, ¿dónde vieron que más estaba en ustedes influyendo el mundo para no acercarse al Señor? Porque claro, cuando yo vivo mi vida sin tener en cuenta a Dios, pues claro, yo hago lo que quiero, yo no me someto a nada, los pecados, bueno, no, hago lo que quiero. Entonces, ¿dónde vieron ustedes que se dio más el cambio en la vida que llevaban? Le pregunto indiferentemente a Henry o a Paola. O yo creo que, sí, hermana, un poco Paola lo había mencionado anteriormente. Nosotros, es decir, en este testimonio nosotros estábamos viviendo en unión libre. Sí. Y cuando a través de la Santísima Virgen María Dios nos tocó, porque tenemos que darle el crédito a ella, lo que le puso en el corazón a Paola es, tenemos que casarnos. Ay, qué bonito. Ese fue como la primera línea, ¿no? Sí. La línea fue, ordenen su vida según el criterio de Dios. No sigan viviendo en esa unión libre. Porque esa unión libre, que era como un sinónimo de lo que nosotros entendíamos por el mundo, por libertad, por irnos a vivir independientes. Sin reglas, sí. sin compromisos serios, sino, bueno, a la buena de Dios y a divertirse, a vivir el mundo. Entonces, claro, cuando la Virgen nos pide interiormente esto, pues es que nos puso orden en la vida, ¿no? O sea, yo diría que fue eso, Paola, a partir del sacramento del matrimonio. Sí, algo que yo sentí, hermana, en ese proceso me sentí muy sucia. Muy sucia espiritualmente. O sea, realmente esa es la gracia de Dios, hermana. Es una gracia divina ver tu alma y verla tan cochina, como se dice acá en América, en estos países. Sí. Me sentí sucia y dije, Dios mío. Claro, yo era una ignorante en todos los términos católicos y el sacerdote me explicaba, bueno, es que son tus pecados. Sí. Y yo decía, es que le dije, el sacerdote que nos formó un poquito para el matrimonio, nos dijo, pues a mí me dijo personalmente, Paola, ¿tú por qué te quieres casar? Yo le dije, padre, es que yo no quiero ofender más al Señor, yo no quiero ofenderlo, me dolía haber pasado 8 años de mi vida tan alejada y tan empecatada, porque es que yo era tremenda, hermana. Ya, entonces... Me encanta la sinceridad de Paola, me encanta. Gracias a Dios tenía a Henry a mi lado, porque así estuviésemos los dos en pecado, si algo bueno teníamos, es que nos queríamos de verdad. Sí. Entonces, esto porque lo digo, porque a veces cuando uno ya está del otro lado, cuando uno dice, sí, ya me convertí, vivo bien, gracias a Dios, uno tiende a juzgar al que no está viviendo bien, al que está conviviendo, al drogadicto, al que está en la cárcel, y uno se siente como con mucha autoridad, como decir, uy, esos pecadores. No,
realmente, hermana, y por eso nuestro Señor nos pone freno en la lengua y en el pensamiento y nos dice, no juzguéis, no juzguéis, porque es que Dios está haciendo un proceso de conversión o de vida con cada ser humano, cada ser humano, y uno no es nadie para juzgar a nadie. Entonces, bueno, en nuestro caso fue eso, o en mi caso personal, no quiero ofender más al Señor, y sabía, y esto sí esta garantía, yo creo que fue un regalo de la Virgen, sabía que yo estaba en un puerto seguro, que era Cristo, sabía. No sé cómo explicarlo, pero yo estaba segura que si nosotros nos íbamos por el camino del Señor y de aceptar estar en su iglesia, nos iba a ir muy bien. Sí, y yo quiero compartir una cosa, y es que esto también a nivel personal, en mi experiencia fue como que en realidad mi conversión fue tardía, porque aunque vengo de una familia católica, pero no practicante, donde gracias a Dios se me dio el bautismo y la primera comunión, pero de ahí pare de contar. Ni la primera comunión. No, ni la primera comunión, tienes razón, solo el bautismo y de ahí en adelante solo matrimonios y funerales por compromisos, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando llega el momento de la conversión, ese toque a través de la Virgen, yo en realidad me di cuenta, con relación a nuestro tema, que había estado viviendo según los parámetros del mundo, pero yo no me había dado cuenta. Uh-huh. Y yo creo que esta también puede ser la experiencia de muchas personas. Si es en lo que nosotros hemos vivido, como que nos hemos dormido en esos parámetros del mundo. Cuando ya llegó el momento de la conversión, pues nos dimos cuenta de toda esa realidad, de toda una vida vivida al margen de Dios. Y por eso el sentido de gratitud tan grande hacia la Virgen y hacia el Señor. Y es un misterio, como dice usted, porque es un don, hermana, es una gracia muy grande, porque Dios usa de misericordia con quien quiere, como quiere y a la hora que quiere. Así es. Y lo único que le queda a uno es ese sentido de gratitud de que Él, con mano maternal, nos haya sacado del mundo en ese digamos, aspecto negativo para ponernos en la verdad. Qué bonito, ay, me encanta, porque esa es la verdad de nuestra vida. ¿Para qué ocultar que hemos sido unos grandes? O sea, claro, no lo podemos ir diciendo por las calles, he sido un gran pecador como hizo San Juan de Dios, que le tiraban piedras, pero qué bonito admitir que he sido un pecador quizás empedernido y que por pura gracia, que uno no sabe por qué Dios se fijó en nosotros y no en otros que quizás no estaban en tanto quizás pecado, uno dice, ay Dios mío, gracias porque no sé por qué pusiste tu mirada en mí. Bueno, vamos a escuchar vamos a tener la segunda pausa del programa, donde damos los correos electrónicos para todos los que quieran escribir. Y bueno, y si alguno quiere invitar a Henry, esto me lo digo yo por mí, si alguno quiere invitar a Henry o a Paola para dar estas charlas, con muchísimo gusto, que sepan que ellos han dado charlas, siguen dando en Perú, han estado o siguen estando en Nueva York, en Carolina del Norte, en Miami, y ciertamente están haciendo mucho bien. Si alguno quiere invitarlos y dice, bueno, pues que venga a nuestra parroquia del país donde sea, bueno, pues ya nos lo dicen también en el correo electrónico, porque creo que se necesita mucho la formación y sobre todo que nos abran los ojos para ver que quizás no vamos andando por la senda recta, que nos hemos desviado y tenemos que volver al camino. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, les recuerdo, estamos con Henry Moreno y Paola Hidalgo. Ellos son de Colombia, pero viven en el Perú, ya entregados, aunque siguen estando en el mundo, por supuesto, entregados también a las cosas del Señor. Tienen 6 hijas y las están educando muy bien para que lleven una vida según Dios. Bueno, vamos a entrar en este tema en el tiempo que nos queda, de las modas, pero no las modas, también en el vestir, en todo. Ahora, por ejemplo, y lo digo porque creo que en algún momento hemos hecho un programa, ahora
aquí en Barcelona es terrible, no solamente quizás en Barcelona, en todo el mundo, esto de los tatuajes, y uno dice, ay Dios mío, y a veces lo hacen por ignorancia, porque es la moda, tatuajes del demonio, de serpientes, es terrible. Entonces, vamos a hablar con Henry Paola de esta moda que uno quiere seguir por estar a la moda, es decir, para que no me aíslen, para no ser raro, pero yo por dentro sé que eso no está bien. Entonces, ¿cómo podríamos enfocar este tema, como digo, no solamente quizás en el vestir de una forma muy indecente, sino en todo, en todo? Por ejemplo, he nombrado el tatuaje pues por nombrar otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo incluso modas dentro del matrimonio que son pecaminosas también? Entonces, ¿cómo podríamos hablar un poquito de estar, eso que tenemos todo, no, tenemos que estar a la moda? Sí, la moda siempre implica cambios, ¿no? Sí. Y el mundo, que sabe que el hombre carnal busca ese cambio, pues nos pone todas las circunstancias para irnos presentando en nuestro presente cambios continuos. Yo creo que para nadie es desconocido que este mundo se mueve en ese sentido y nos hemos amoldado a esos cambios, ¿no? Buscamos constantemente, no sé, puedo poner muchos ejemplos, no porque, digamos, los viajes sean malos en sí mismos, pero muchas veces manejados en extremo, necesitamos constantemente estar viajando, estar cambiando un vestido, yendo de un lugar a otro para sentirnos vivos. Sí. Da la impresión, porque el hombre está a buscar el bien, que estamos buscando un bien, y entre cambio y cambio estamos buscando ese bien, pero estamos buscando como bienes, entre comillas, temporales, finitos, que no me ayudan a lo que en realidad está hecho el hombre, y es a una permanencia definitiva en Dios, ¿no? Una estabilidad, un no tener ya que estar yendo de un lado para otro. Y claro, las modas entran allí y, como usted ha dicho, inclusive entran dentro del matrimonio. Sí. Hay muchos usos y costumbres dentro del matrimonio que les damos cabida a la moda y que nos perjudican muchísimo. Yo diría que la actitud ante esto, pues obviamente es preguntarse en dónde está esa permanencia y esa estabilidad que le va a dar paz a mi alma, porque lo que el mundo nos da cuando nosotros constantemente estamos con la moda y cambiando en cualquier aspecto de la vida es una continua ansiedad, y al final de cada experiencia es como quedarse en un vacío, porque nunca estamos conformes con nada. Así es. La moda sabe que nos da algo, pero inmediatamente necesita darnos algo más porque ya necesitamos algo más. En el fondo es como una droga. Así es. Es algo que siempre estamos necesitando, pero siempre está nuestro corazón inquieto, como decía San Agustín, ¿no? Y seguirá estando inquieto hasta que no descanse en la verdad que es Dios. Así es. Bueno, creo que nosotros como padres de familia tenemos que abrir los ojos, porque la moda, claro, no la podemos tomar que solo es una cuestión del vestir, pero desde hace muchas décadas, yo diría que desde los años 90, la moda se ha empezado a ideologizar, o sea, que detrás de esa prenda de vestir hay un mensaje. Así es. Quiero dar un mensaje a los jóvenes, quiero dar un mensaje a los niños, y lo que se está viviendo hoy en día con la moda es una ideología. Me están vendiendo detrás de esa prenda una ideología y yo no me doy cuenta y la compro. Y yo no me doy cuenta y me visto, y yo no me doy cuenta y termino haciendo precisamente lo que los autores de esa ideología están buscando que yo haga. Como quien dice, caí en la trampa, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y especialmente hoy en día con esa ideología de género que ya lleva más o menos unos 15 años haciendo mucho daño, porque puede que haya empezado, qué sé yo, con la banderita arcoíris que la vemos en todos lados, que haya empezado con unos colores, que un color significa esto y el otro color significa lo otro, pero lo que está buscando
la ideología de género a través de la moda es precisamente borrar, negar la sexualidad humana, negar al varón como varón, negar o destruir a la mujer como mujer. Otra cosa que busca la moda con la ideología de género es masculinizar a la mujer y feminizar al varón. Y eso lo está haciendo a través de las modas. Y nuestros hijos siguen esas modas sin saber que se están negando a sí mismos. O yo, que no me instruyo, que no me formo, que no leo y solamente veo, escucho música que está de moda, veo las películas que están de moda, escucho a los youtubers de moda y como es lo único que escucho, pues me alimento de ese mundo, de esa mundanidad y termino haciendo lo que los ideólogos pues quieren que yo haga. Entonces, de alguna manera, hay que tener mucho cuidado con las modas, porque en el fondo, como las de hoy en día, las que nos está tocando vivir hoy en día, lo que están buscando es la destrucción del mismo ser humano. Y hermana, yo diría que digamos, en una cuestión práctica, compartiendo también un poco el testimonio que tenemos con Paola, cuando Dios nos hizo ver que no podíamos seguir las modas, en este llamado que nos hizo a la misión como misioneros, tomamos decisiones prácticas en nuestra familia, que hoy le podían parecer descabelladas tal vez al mundo, y empezamos a sacar, por ejemplo, la televisión de nuestra casa. Ah, sí, a alguien le parecerá muy loco, ¿no? Pero claro, quisimos no empezar a consumir lo que se ve que es ordinario en el mundo, pero para nosotros nos causaba un daño, porque a través de esos medios de comunicación masiva, esas ideologías de las que ha hablado Paola justamente entran a través de entretenimiento, de diversión, etcétera. Pero Juan Pablo II también habla en la teología del cuerpo que cuando yo quito algo no puede dejar a la persona en el vacío. Entonces, claro, quitamos una cosa, pero tenemos que poner otra y decidimos, por ejemplo, que eran importantes los libros en casa y los buenos libros, tanto de carácter espiritual como carácter cultural, literario, para que se formaran en la verdad, algo que nos lleve a la verdad. Esto es solamente un ejemplo. Tampoco entramos en el hecho de las marcas, por ejemplo. No teníamos por qué tener ropa de marca. ¿Por qué? Porque aprendimos que tenemos que tener lo necesario para vivir, ni más ni menos. Y entonces cuando uno empieza a ver esas cosas desde la verdad, lo que yo necesito para vivir, lo que necesitamos como familia, hay muchas cosas que empiezan a salir. Y entonces uno abre el armario y se da cuenta que tiene muchas cosas que no nos pertenecen y que tal vez le pertenecen a aquella persona que no las tiene. Porque tengo 10,000 prendas de ropa, 10,000 zapatos, y creo que eso son cosas prácticas que nos ayudan a no entrar en este ritmo de la moda del mundo que es tan cambiante y a vivir según la verdad de Cristo. Sí, y algo bueno, hermana, sí. Cuando uno empieza a cambiar su vida, uno se da cuenta que hay gente que ha tomado la misma decisión. Yo aquí en Lima me he encontrado, lamentablemente, los colegios están llenos, o sea, están educando a los niños con la ideología de género y las mamás no son tontas. Dicen, ¿qué están haciendo con mi niña? ¿Qué están haciendo con mi niño? ¿Qué es esa imagen que le pusieron en la computadora del colegio? Y muchos papás, pues sí, están educando en el hogar, han sacado los hijos del colegio y educan en el hogar, o sea que también han dado de alguna manera un salto, han dicho, un momento, con mi niña no. Con mi niño no, yo amo a mi hijo profundamente, pero no voy a permitir que una institución educativa le haga ese daño. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mucha gente ha despertado y eso es bueno, porque entonces ya se crean grupos de familias que estamos buscando lo mismo, estamos buscando educar en la verdad. Esto es muy importante, educar en la verdad, no en las mentiras que te van a destruir más adelante. Y se empiezan a crear cosas nuevas y no solamente está sucediendo aquí, sino en otros lugares. Nuestra hija Juana está estudiando en una universidad en Madrid y uno dice, no, las universidades malas, todas son terribles. No, pues he encontrado chicos
muy católicos, chicos re buenos, chicos que están buscando también músicas o escuchar música diferente, están creando cosas nuevas. Entonces, ojo, porque no hay que satanizarlo todo y decir todo malo, terrible, me voy a mi burbujita y mi familia es solo con mi familia. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice el Papa en la Familiaris Consortio, esta maravillosa exhortación para las familias: si tú tienes algo bueno en tu casa, tienes que compartirlo. En pocas palabras, tienes que transmitir el evangelio, ¿no? Tienes que transmitir lo bueno que Dios te ha dado, pero también estamos inmersos en una sociedad, en una cultura que tiene cosas maravillosas, pues también tengo que comunicarlas, transmitirlas y compartirlas y vivirlas con otros. Así es. Es que veo que, bueno, hay una última pregunta muy interesante, pero creo que esa pregunta nos daría para todo un próximo programa, que lo vamos a tener, pero entonces esta última pregunta, es decir, ¿cómo hacemos para ser libres de todo esto mundano? Pero creo que nos va a dar para otro programa, y más bien les quiero preguntar de una forma práctica, porque sé que hay personas que nos están escuchando, que son madre o padre de familia, y creo que el programa está muy interesante. Muy bien lo ha dicho Paola, no es que nos tengamos que meter en una burbuja, porque esa burbuja ¿hasta cuándo va a durar? Porque luego yo tengo hijos, pero mis hijos no soy yo, tienen su personalidad, y entonces, claro, no los puedo tener siempre en la burbuja, pero sí educarlos rectamente para que luego ellos tengan un criterio de las cosas, pues según Dios. Y qué bonito esto de la universidad, Juana, que también la vi hace poco cuando estuve en Madrid, y muy bien, se la ve muy bien. Uno diría, ay, no la mandes a la universidad que se pierde. Pues ha encontrado un ambiente sano muy bonito y no se ha perdido. Y a raíz de esto les quería preguntar, ¿en algún momento sus hijas, que ya son adolescentes, se han rebelado, diríamos, en buen sentido, y decir, no, mamá, vosotros pensáis así, pero déjame a mí ser libre, entre comillas, porque quizás no han entendido? No lo digo por sus hijas, sino nuestros hijos dicen, mamá, déjame ser libre, yo me quiero drogar, pues déjame. No, es que la libertad no es eso. Entonces, ¿habéis encontrado y cómo salís al paso con vuestras hijas? Primero, si habéis encontrado oposición, y si la habéis encontrado en alguna de ellas, ¿cómo salís al paso? Supongo que no imponiendo, porque en definitiva uno termina haciendo lo que uno, como todos hemos sido jóvenes, y aunque nuestros padres nos decían esto, no lo otro, pero en definitiva uno pues se escapa quizás de las manos de sus padres y luego hace lo que uno quiere. ¿Habéis tenido esta experiencia, Henry y Paola? Bueno, yo voy a empezar diciéndolo, pero le voy a dejar el campo a Paola, que yo sé que en esto va a tener más detalle para explicarlo, además porque como lo ha explicado, nosotros hacemos aquí educación en casa, y por lo tanto ya tiene, siendo el corazón de la familia, como debe ser toda mamá, tiene el contacto permanente con ellas. Sí. Siempre, sobre todo en el momento de la adolescencia, por el que han pasado y por las que están algunas, por supuesto que existen naturalmente momentos de rebeldía. Es que eso es así, ¿no? Es con natural al ser humano. Y el asunto es, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cuál es la conducta adecuada que deben tener unos padres con unos hijos que en algún momento se rebelan, ¿no? Y que inclusive pueden tener dudas y muy plausibles acerca de la fe? Porque una cosa es cuando los niños reciben, por ejemplo, la fe de niños que lo creen todo porque se lo creen todos a sus padres, y otro cuando en la adolescencia, preadolescencia incluso, empiezan a ya reflexionar y a cuestionarse y a hacerse las preguntas. Entonces, creo que el acompañamiento y digamos, no solamente la perseverancia, sino la paciencia de estar con ellos y de empezar a compartir y acompañarlos en esas dudas, en esas incertidumbres, en esas rebeliones, es muy importante. Aquí es donde quiero dejar a Paola, porque esto está colmado de dosis grandes de perseverancia y saber acompañar. Paola, en 2 minutos, en 2 minutitos. Sí, claro. Solamente decir que todos los adolescentes tienen crisis de todo tipo, emocionales, crisis de fe. Y sí, una de nuestras hijas tuvo una crisis de fe, pero
Henry y yo, de alguna manera, estamos en un camino de fe, y aunque ella tuviese esa crisis de fe de decir, es que no sé si Jesús está en la Eucaristía, yo para qué voy a la misa, esta es la típica de los adolescentes, sobre todo si han crecido en un hogar católico, yo no sé, pero no por eso nosotros le dijimos, ok, hija, entonces no vayas. O dijimos, no, pues entonces ya no vayamos a la misa porque si eso te hace sentir incómoda, no. De alguna manera, nosotros seguimos yendo a la misa todos los días, por gracia de Dios, y lo que hicimos con esta hija fue comprenderla, fue esperar, fue tenerle paciencia, fue decirle, igual, así sientas eso, ven amor, con mucha cariño, porque es que aquí si tú metes el grito, si tú metes, es que tienes, todo esto que a veces pasa, pues no, hay que de verdad comprender, mucha comprensión y que no nos cansemos, papás. Tengamos paciencia en esos larguísimos 10 años de adolescencia, porque son bastantes, es una década, mucha paciencia, mucho cariño, como decía Henry, mucho acompañamiento. A ver si hacemos un programa en cuanto a esto de la educación de los hijos, que va a ser muy interesante, porque no es lo mismo educar a un niño de 4 o 5 años a educar a un adolescente, a un preadolescente y a un joven. Es que son diferentes etapas, pero ojalá lo podamos ver, y creo que Henry y Paola están dispuestos a que lo podamos tratar en algún próximo programa. Ahora les invito, Henry y Paola, a que recen con nosotros, como es costumbre en el programa, las 3 Ave Marías. Y bueno, nos despedimos, pero no va a ser la última vez, porque los he fichado y van a estar en los programas haciendo estos temas de familia. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Henry, Paola, me ha encantado el programa, habláis, iba a decir sin pelos en la lengua, no sé si me he rebajado en la expresión, pero es una expresión que se conoce y me encanta porque, es decir, no hay que hablar en abstracto, en que no entiendo lo que me han querido decir, no. Esto es la verdad, así es. Y acuérdense, no es que no estemos en el mundo, estamos en el mundo, pero nosotros no somos mundanos, somos hijos de Dios y estamos llamados a la santidad. Bueno, Henry, Paola, Dios los bendiga y esperamos estar en otro programa con ustedes dos. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, y a todos nuestros oyentes, escríbanos a ver si les ha parecido bien y si quieren proponer algún tema así de familia, que con muchísimo gusto volvemos a invitar, que lo vamos a hacer, a Henry y Paola. Son un matrimonio de 28 años de matrimonio con 6 hijas, ya preadolescentes, adolescentes, y que han tenido este cambio en sus vidas por una llamada del Señor, pero que todos somos llamados a vivir esta vida de santidad aunque estemos en el mundo. Bueno, que la Sagrada Familia los bendiga a todos siempre y que los guarde bajo su manto. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.
¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.